se destaparon las ollas de corrupción desde hace varios meses ya en YPFB, Entel, ANH, las empresas públicas del Estado, denuncias de nepotismo en altos cargos del Ejecutivo. Se tiene una suerte de corrupción naturalizada que está siendo reprochada incluso por sectores sociales y sectores de la ciudadanía que en su momento apoyaron el gobierno transitorio, entre comillas, de Yanine Áñez. En mi opinión, a partir de noviembre del año pasado se realizó un golpe de Estado en Bolivia, un golpe de Estado que vulneró la legalidad y legitimidad política, por supuesto, vulneró los artículos 161 y 169 de la Constitución Política del Estado, poniendo como presidenta autoproclamada a la senadora Yanine Áñez, cuando especifica la Constitución Política del Estado los límites de la prelación presidencial y también se especifica el quórum reglamentario correspondiente de una asamblea legislativa para componer o dar un nuevo mandato a las autoridades políticas en nuestro país. Una suerte de golpe dentro del golpe, ya que los militares han conminado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el único órgano que deviene del poder pues popular, ya que deviene del voto popular, los han conminado a que realicen el ascenso de categoría, el ascenso de generales, en plena pandemia, pero esto no es lo grave es que una fuerza militar, el ejército de un país, conmine a un órgano democráticamente electo, como es un Congreso, en amenaza bajo los lineamientos, las determinaciones y las imposiciones militares de los generales militares, se encuentra el órgano legislativo boliviano, el Congreso, tanto diputados como senadores. Se busca un cierre del Congreso, aparentemente esta es la jugada política de última ratio que estaría aplicando Áñez ante la falta de legalidad y de legitimidad y de repudio popular cada vez más mayoritario. Y por otro lado, las pésimas acciones que se están tomando en el ámbito de combate a la pandemia, las pésimas acciones en el ámbito de salubridad, estos los respiradores demuestra ello, las muertes en el departamento de Beni, de donde precisamente es la presidenta de facto Yanine Áñez, demuestran y reflejan ello. Y por otro lado, la incipiente generación de normativas y de políticas públicas que también velen por el ámbito socioeconómico, por el ámbito de la seguridad económica de las familias. No creo que la pandemia tiene que tratarse desde el ámbito estrictamente de salubridad, perfecto, pero también desde las medidas socioeconómicas. El gobierno de facto de Yanine Áñez no ha tomado ni unas medidas ni otras. Nada sumado a los actos de corrupción de los respiradores, como es de conocimiento público, decía que en Bolivia se vive una dictadura. Lo decía porque se habían violado los derechos del debido proceso de su cliente, el señor exministro de Salud Navajas. ¿Esta señora recién se está enterando que vivimos en una dictadura? Pues sí, vivimos en una dictadura desde noviembre del año pasado, cuando se subvertió el orden constitucional, cuando en contravención de los artículos 161 y 169 se posesionó sin el quórum reglamentario correspondiente a la señora senadora Yanine Áñez. Pues ahora estamos viviendo una segunda fase, me atrevería a decir el golpe dentro del golpe, porque se ha naturalizado todo el ejercicio de la represión y el ejercicio más brutal de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado a través de la naturalización de la militarización de zonas, helicópteros, aviones sobrevolando en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Cochabamba, incluso grupos paramilitares como Resistencia Juvenil Cochala haciendo alusión a helicópteros oficiales, autoridades. Teníamos a una población cara a cara cercada por contingentes policiales, militares y paramilitares, ¿no? Entonces, el hecho de que este señor militar Orellana,
junto con otros militares, irrumpan en las dependencias de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el único órgano actualmente vigente que representa la institucionalidad, entre comillas, democrática, ya que es la composición reflejada del voto popular, pues la Asamblea Legislativa Plurinacional representa también un duro golpe psicológico y la imposición del terrorismo de Estado que se apoya en el ámbito militar exclusivamente. Es por ello que, lo vuelvo a recalcar y lo vuelvo a decir categóricamente, estamos viviendo un golpe dentro del golpe en Bolivia. Por un lado, la corrupción abismal, los actos de corrupción, que son otro virus que en 6 meses han destrozado el país. Por otro lado, la pandemia del COVID-19 sin las medidas socioeconómicas y las medidas sanitarias, por supuesto, correspondientes, inherentes. Una prueba de ello es esta adquisición de los respiradores, que fue una burla para todos los bolivianos. Y por otro lado, tienes este intento de naturalización de las fuerzas militares para ejercer dominio, presión e imponer a la sociedad este mensaje del terrorismo de Estado, ¿no? Para palear este repudio y rechazo, falta de legitimidad y de legalidad que tiene el actual gobierno boliviano. Vivimos todo ello, no debemos dejarnos sorprender y pues tenemos que estar atentos. Un saludo a todos los que se están viendo este video, a los que lo van a compartir también, a los que estamos compartiéndolo y a los que dejaron sus comentarios. Un abrazo. Brutalidad policial que siempre ha caracterizado a Estados Unidos, un país, Estados Unidos, que se caracteriza por el terrorismo de Estado de sus instituciones, fundamentalmente de la policía, ¿no? Es por eso que asesinan brutalmente poniéndole la rodilla en la cabeza a este ciudadano afroamericano, George Floyd. Creo que nos conmocionó a todos, pero sin duda creo que también hay una falsa moral, ¿no? Porque mientras denunciamos estos hechos a nivel internacional, acá en Bolivia, en nuestro país, seguimos con lógicas de discriminación, seguimos con lógicas de racismo, seguimos con lógicas de una suerte de pigmentocracia, ¿no? Mientras más blanca es tu color de tez, tienes mayores atributos profesionales, privilegios de clase. Creo que seguimos en esa vieja lógica y poco o nada ha cambiado al respecto. Quiero compartir con ustedes una nota, la subí en mi Facebook, de precisamente el ministro Vázquez. Dice, a ver, titula: el ministro Vázquez dice que no cumple los requisitos para ser masistas porque tiene ojos verdes, es crespo y blanco. A ver, escuchemos lo que dijo este señor. Sí, porque para ser masista hay algunas especificaciones, inclusive de identidad. Tengo ojos verdes, un poco crespo. Eso no me permite, soy blanco, no quiero discriminar, pero creo que esas mis condiciones no hacen que yo sea compatible con el resto de las personas del movimiento al socialismo. Ya, ahora, en cuanto al ámbito minero, donde ha existido discusión minera, siempre hemos estado, porque... Bueno, ahí teníamos las declaraciones de este ministro de Minería. El diario que lo comparte es rimaypampa.com. Noticia que no la vas a encontrar en Página 7, no la vas a encontrar en El Deber, en otros medios, ¿no? Existe un cerco mediático que ya lo conocemos, ya lo estamos viviendo, lo estamos palpando, y pues esta clase de noticias prácticamente hay que rebuscarlas. No, les voy a dejar el link de esto. Tengo ojos verdes, un poco crespo, eso no me permite, soy blanco, afirmó y agregó que no quiero discriminar, pero creo que esas mis condiciones no hacen que yo sea compatible con el resto de las personas del movimiento al socialismo. ¿Ya? Eso decía el señor ministro de Minerías Vázquez. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que denunciemos, por una parte, el racismo, la discriminación, la brutalidad en función de raza que pasamos en el mundo, pero acá en Bolivia sigamos con esa mentalidad tan retrógrada, tan colonial, de seguir pensándonos que una adscripción política tiene que ver con el color de piel, tiene que ver que la tez tiene peso? Desde Bolivia, Gabriel Villalba es mi nombre.
es responsable del CENAC, que es un centro de estudios geopolíticos acá en Bolivia. Un saludo, Alfredo, programa Orígenes, pues para compartir todo lo que está pasando acá en Bolivia. Hace esta última semana se ha realizado la irrupción de militares con un uniforme militar bélico en dependencias de la única institución que representa pues el reflejo popular, la institucionalidad democrática o lo poco de institucionalidad democrática que le queda a Bolivia, como es la Asamblea Legislativa Plurinacional, compuesta mayoritariamente por asambleístas, entre diputados y senadores, del movimiento al socialismo que reflejan pues las elecciones del 2014, ¿no? Los votos obtenidos mayoritarios del movimiento al socialismo. Desde noviembre del año pasado que se vive un golpe de Estado en Bolivia. Se ha autoproclamado a Yanine Áñez en contraposición de los artículos 161, 169 de la Constitución Política del Estado, con un Congreso prácticamente vacío, y desde ese momento se ha ejercido una suerte de terrorismo de Estado. En sus primeros minutos de posesión, el ministro de Gobierno, la pieza clave fundamental de la represión en Bolivia, el señor Arturo Murillo Prijic, ha denominado que iba a realizar patrullaje cibernético para evitar, entre comillas, la sedición, tipo penal que no existe en la legislación boliviana. Se lo inventó, se lo sacó de la manga para criminalizar toda crítica, a todo periodista. Incluso periodistas argentinos, brasileros y latinoamericanos huyeron de Bolivia por esta amenaza directa del ministro de Gobierno. También se formó una unidad especial antiterrorista, como ninguna época de Bolivia tuvimos, pues para perseguir a los políticos opositores al régimen de facto, perseguir a los periodistas que hablen en contra y pues suprimir todo pensamiento crítico, ¿no? Muestras de corrupción comprobada por el gobierno de Yanine Áñez, la falta de legitimidad, por supuesto de legalidad desde el 2019, pues está optando por esto, ¿no? Es una carta, un as bajo la manga que estaba todavía en debate hace muchos meses, cuando se suscitaban los conflictos de Sacaba, los conflictos de Sencata, y se preveía que iba a haber una gran insurrección popular. Se filtró también la información que estaba dentro de las opciones del régimen de facto, precisamente generar un autogolpe militar para imponer las fuerzas coercitivas y coactivas del Estado, y ahí sí violando todos los derechos humanos fundamentales sin disimulo, como lo están haciendo, pero de forma disimulada, digamos, ¿no? Actualmente, pero ahí sí irrumpirían en casas, habrían detenciones ilegales, más de las que hay ahora. No habría una justificación legal, ni legítima, ni constitucional para hacerlas. Creo que es la jugada que están haciendo. Mira, en pleno coronavirus, la gente le está pidiendo a Yanine Áñez mejores medidas de salubridad que no se han tomado en cuenta para nada. La gente se está muriendo en el Beni, departamento de donde precisamente proviene la autoproclamada Yanine Áñez. La gente clama desesperadamente, incluso se han habilitado cementerios, fosas comunes y demás. Esto demuestra las nulas medidas de salubridad que se están tomando para combatir el coronavirus, pero por otro lado también las nulas medidas y políticas públicas para solucionar el tema de la población en el ámbito socioeconómico, ya que no solamente se puede atacar la pandemia desde el punto de vista de la salubridad, sino también desde el punto de vista, y por supuesto tienen que haber políticas al respecto, socioeconómicas. ¿Qué hace la gente? O sea, tienes que flexibilizar la cuarentena, obviamente, con todas las medidas de bioseguridad, pero también preveyendo que la gente no muera de hambre, ¿no? Que la gente pueda generar de cierta forma el sustento diario para llevar a sus casas. Y esto es a partir de medidas socioeconómicas que no les está tomando. Yanine Áñez no toma ni las medidas de salubridad ni las medidas socioeconómicas. Ante eso, por supuesto que la gente se está manifestando en contra de ella. Como te digo, actores políticos que estaban antes aliados a ella hoy se alejan, la reprochan, la repudian. Por supuesto, los sectores de la vertiente nacional popular, que siempre han estado en contra del golpe desde noviembre del año pasado, también expresan su manifestación. Ya va a ser el tercer cacerolazo consecutivo que se da en fines de semana, precisamente hoy.
en repudio a todos los actos de corrupción, nepotismo, malversación de fondos, enajenación de las empresas públicas del Estado y pésima administración estatal de Yanine Áñez, ¿no? Además de ser, entre comillas, un gobierno únicamente transitorio que solo tenía que convocar elecciones, no hizo nada de eso. Entonces se baraja esta posibilidad. Ya se barajaba hace muchos años, perdón, hace meses atrás, pero todavía estaba haciendo barabares, ¿no? Yanine Áñez con el tema de su legitimidad y su legalidad. Los medios hegemónicos de comunicación todavía le estaban sosteniendo. Hoy esa ficción de legalidad y de legitimidad ya no se puede sostener. Bueno, y es por eso que ¿qué tal? Un saludo a Hispano TV, siempre es un placer compartir con ustedes. Creo que es importante decirle al mundo que, en efecto, el gobierno de facto de Yanine Áñez está recurriendo a los aparatos coercitivos y a los aparatos coactivos del Estado como una forma de naturalizar la represión policial y militar contra los líderes políticos, contra los críticos al gobierno de facto, contra los movimientos sociales que están pues precisamente demandando políticas socioeconómicas en torno a la pandemia, pero también políticas de salubridad y de sanidad. El gobierno de facto de Yanine Áñez está utilizando precisamente un mayor apoyo en el ejército y la policía en virtud de que está perdiendo legitimidad. Mientras mayor legitimidad política está perdiendo y mayor apoyo de sectores que en su momento incluso los apoyaron, como sectores de la política boliviana, de la derecha boliviana, que incluso apoyaron a Yanine Áñez, hoy la están cuestionando. Es por eso que tiene que recurrir a estos aparatos de represión para blindar de cierta forma el poder que se le está diluyendo entre los dedos, ¿no? Creo que es importante decir esto y pues es lo que está pasando en Bolivia. Ahora se van a terminar desarrollando el 2 de agosto como una fecha que puso el Tribunal Supremo Electoral, un Tribunal Supremo Electoral que también fue puesto por Yanine Áñez. El presidente del mismo, Salvador Romero, fue puesto en ese órgano por la presidenta de facto, Yanine Áñez, y también se ha denunciado, ¿no?, esta nueva fecha, 2 de agosto, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el órgano de interpretación constitucional, para que incluso no se desarrolle el 2 de agosto y la intencionalidad sea retrasar las elecciones hasta el próximo año. A esto es a lo que estaría apuntando Yanine Áñez, en un gobierno que está perdiendo, lo vuelvo a decir, legitimidad. Nunca tuvo legalidad, pero ahora se está apoyando en la represión para precisamente prorrogarse en el poder. La intencionalidad política es clara, suspender las elecciones hasta el 2021. Amigos de Prensa Latina, Gabriel Villalba mi nombre, director del Centro de Estudios Nuestro Americano, CENAC, Centro de Estudios Geopolíticos, acá en Bolivia. La construcción del racismo en Bolivia es una construcción histórica, ¿no? Deviene desde la Via Yala, desde 1492, desde la construcción del mestizaje y de la colonización, y se ha ido posicionando en Bolivia con una suerte de pigmentocracia. ¿A qué me refiero con pigmentocracia? Desde la fundación de la República de Bolivia, se ha estratificado a las personas en función a su color de piel. Mientras más blanca era tu tez, denotaba un estatus social, económico y político en una pirámide social pigmentocrática. Mientras más morena era el color de tu tez, denotaba, por supuesto, también una suerte de estratificación, pero de inferiorización a la vez, ¿no? Estaban determinados a ser choferes, empleados, empleadas domésticas. El Estado Plurinacional de Bolivia, la concepción de Estado Plurinacional de Bolivia desde el 2005, se realiza una suerte de revolución cultural en esta concepción de una Bolivia india mayoritariamente, de un 60% de población indígena que estaba siendo relegada, excluida por el sistema de partidos neoliberales, se transforma hacia una democracia participativa y un Estado inclusivo que logra, valga la redundancia, incluir a las 36 nacionalidades preexistentes al Estado republicano o colonial,
reconociendo esta diversidad cultural, también reconociendo esta diversidad en el color de nuestra piel, esta diversidad en las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos en Bolivia, y se instituye un Estado en el cual se respeta la diversidad. Por eso Estado plurinacional por sobre una concepción de Estado estrictamente republicano homogenizante, ¿no? En esta suerte surge el golpe de Estado pasados estos 14 años de diversa inclusión, cuando no se pensaba, no se veía, no se concebía en el imaginario colectivo tener diputados, senadores, autoridades de pollera, diputados, senadores de tez morena, de apellido indígena. mm, Se involuciona con este golpe de Estado a partir de noviembre del 2019 en Bolivia y nuevamente vuelven las logias y los clanes familiares a la política y la administración estatal, ¿no? Mm, Arturo Murillo Prijic, nótese su segundo apellido croata. Karen Longaric, la canciller boliviana, nótese su apellido también croata. Vuelven a resignificar y posicionar todos los valores republicanos. Entre esos valores republicanos, por supuesto que se reivindica también el racismo. Es por ello que un ex viceministro lo destituyeron precisamente por este tema, señor Fernando Vázquez, dice: yo no cumplo las condiciones para ser masista. Masista del movimiento al socialismo, el partido que reivindicó todas estas inclusiones sociales, porque tengo la piel blanca, porque soy crespo y porque tengo ojos verdes, ¿no? Esa es la mentalidad que tiene todavía mucha gente retrógrada que piensa que la estratificación se realiza en función al color de piel. Se denuncia mucho lo que pasó, por ejemplo, con George Floyd acá desde Bolivia, lo que pasó allá en Estados Unidos, ¿no? Minneapolis. Pero también surge una suerte de hipocresía, doble moral, ¿no? Porque mientras juzgas eso, por otro lado, en Bolivia, muchos sectores todavía reivindican el racismo y la discriminación como una forma de jerarquización y supremacía racial. Creo que tenemos todavía mucho que aprender. El coronavirus nos está enseñando también a nuevas formas de relacionamiento social y sobre todo nuevas formas comunitarias de relacionamiento, y entre ellas la erradicación, por supuesto, del racismo, la discriminación, que parte de una concepción no política, sino de una concepción histórica y una concepción de humanidad. Un saludo gigante a los compañeros, compañeras, amigos, amigas, periodistas de Prensa Latina. Un abrazo gigante. Es lamentable lo que ocurre, que un periodista tenga que dejar sus funciones profesionales por temor a su vida, por temor a la seguridad e integridad física suya como de su familia. Es lamentable que pase esto por amenazas del ministro de gobierno del régimen de facto, Arturo Murillo, pero yo quería hacerles recuerdo que no es la primera vez que acontece esto desde noviembre, desde que inició este gobierno de facto impuesto en contravención a los artículos 161, 169 de la Constitución Política del Estado, como siempre lo decíamos, autoproclamando a Yanine Áñez, esta triada golpista, Camacho, Mesa, Ortiz, que encumbraron a este monstruo, esta criatura, Yanine Áñez, como presidenta autoproclamada de Bolivia, ¿no? Recordarán ustedes que apenas inició el golpe de Estado en Bolivia, huyeron a sus embajadas periodistas argentinos, periodistas brasileros, periodistas latinoamericanos que estaban cubriendo lo que pasaba acá en Bolivia, fueron reprimidos y después escaparon vía conducto regular de sus embajadas. No tuvieron que escapar hacia sus embajadas para después salir del país, porque precisamente la ministra de ese entonces del régimen de facto, Roxana Lizárraga, los amenazaba, ¿no? Y decía: cualquier periodista nacional o internacional que cometa actos de sedición con la información que esté manejando va a ser encarcelado, va a ser procesado. Así perseguían a los periodistas, recordemos eso. Recordemos que el caso de Junior Arias
decías, pues no es el primero también. Recordarán ustedes al caricaturista de La Razón, Alejandro Salazar, Al-Azhar, que por las mismas razones tuvo que dejar de ejercer su profesión, porque precisamente su integridad física, su familia estaba siendo amenazada y él dejó de realizar estas caricaturas en La Razón. Recordarán ustedes la censura realizada por el periódico Página 7 a María Galindo, activista de Mujeres Creando, que escribía, tenía sus columnas radiales y también fue reprimida, acallada por este régimen de facto, ¿no? Recordarán también ustedes a los chicos de la Resistencia, un colectivo informativo que terminó huyendo del país, porque muchos de ellos tenían órdenes de aprehensión incluso. Hay que recordar todos estos hechos, ya que el caso de Junior no es el único de un periodista perseguido por este régimen de facto. Están los casos ya mencionados de Al-Azhar en La Razón, de María Galindo en Página 7, de diversos periodistas que han temido por su integridad física y han dejado el ejercicio pleno de su profesión, ¿no? Por supuesto, en contravención a todos sus derechos. Recordemos eso, recordemos también a los chicos de la Resistencia, como les dije. Es lamentable lo que está aconteciendo en el país, que se atente una vez más a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, que está siendo desde noviembre y ha sido capturada por este régimen de facto. En Bolivia, sí, específicamente. En Bolivia, claro. Mira, creo que lo que tú decías es fundamental porque Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia, no vive condiciones normales de cualquier estado, de cualquier país que está enfrentando la pandemia. Bolivia, a la vez de enfrentar una pandemia, que por supuesto ningún estado, ningún país estaba preparado para ello, ningún sistema de salubridad estaba preparado, enfrenta también un golpe de estado que se ha desarrollado desde noviembre, como tú muy bien lo decías, a través de grupos paramilitares, grupos militares, grupos policiales, que han tomado y subvertido el orden constitucional en contravención de los artículos 161 y 169 de la Constitución Política del Estado, en contravención del propio reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que precisamente delimita el quórum reglamentario correspondiente. Fue vergonzoso cómo en nuestro país una Asamblea Legislativa, es decir, un Congreso, prácticamente vacío, sin cumplir con el quórum reglamentario correspondiente, encumbró a la autoproclamada en ese momento segunda vicepresidenta del Senado, la senadora Yanine Áñez. La banda presidencial le fue puesta por un general del ejército, cuando en Bolivia, en la sede de gobierno, en La Paz, ustedes conocen que han venido acá, en plena Plaza Murillo, rondaban, y en toda la ciudad, rondaban aviones, helicópteros, tanquetas y tanques militares, además de patrullaje militar por las calles. Entonces, un estado total de shock colectivo, de pánico, de terrorismo de Estado a todas luces. Ese fue el escenario con el cual se gestó este gobierno, entre comillas, transitorio, que la prensa boliviana descaradamente la llama presidenta constitucional. Vean ustedes la ridiculez de eso, pero en fin, en esas condiciones llega la pandemia del coronavirus a Bolivia y por supuesto que no se tenían las condiciones adecuadas en el ámbito de las decisiones gubernamentales, fundamentalmente. No se tomaron las decisiones gubernamentales adecuadas de este gobierno de facto de Yanine Áñez en la salubridad, que es un tema fundamental para combatir la pandemia, pero tampoco en las políticas sociales. No nos podemos nosotros limitar a combatir el coronavirus, como estados digo, únicamente desde el punto de vista de la salubridad, sino también debe ir acompañado del punto de vista de la salubridad, pero también desde las políticas socioeconómicas, de protección hacia la gente como tal, ¿no? Ni una ni la otra se ha tomado en cuenta por el gobierno de facto de Yanine Áñez. El Ministerio de Salud de Bolivia actualizaba sus datos hasta el 22 de mayo a las 7 de la noche, hasta ayer nomás, con 5.579 contagios y 230 decesos. Estas son información oficial del Ministerio de Salud de Bolivia. Por supuesto que esta información dista mucho. Si tú entras al internet y pones coronavirus mundo y te aparece todo un listado de países en los cuales tienes las cifras de la OPS-OMS, dista mucho de ello, ¿no? Como tú muy bien hacías referencia. ¿Por qué? Hay dos clases de intencionalidad en el manejo de los datos contrapuestos. El hecho de que se estaría justificando una cuarentena mucho más dura, mucho más rígida en Bolivia,
a partir de la falta de legitimidad y de legalidad política que está teniendo Yanine Áñez, con todos los actos de corrupción, es de conocimiento público, de la prensa mundial, este acto grotesco de corrupción en la compra de respiradores, precisamente una empresa española, con un precio de $6,000 por unidad de respiración, se compraron 170 y el gobierno boliviano pagó por unidad $29,000. En plena pandemia, en plena crisis sanitaria, el gobierno boliviano en actos de corrupción, involucrado en actos de corrupción. No es un síntoma particular la corrupción en Bolivia, sino que se viene dando en Entel, en YPFB, en las empresas estratégicas del Estado, en las empresas públicas. Es una, pues ya viene a ser el pan de cada día. Se ha naturalizado la corrupción en Bolivia y en esas condiciones se desarrolla la pandemia y se combate a la pandemia. Lo vuelvo a decir, sin las condiciones de salubridad adecuadas y sin las políticas socioeconómicas tampoco adecuadas. Sistemas sanitarios como públicos, de acceso público y de acceso pues general y no irrestricto o privado. Un hecho trascendental que bueno, ahí queda como anécdota, el exministro de Salud implicado en estos actos de corrupción del gobierno de Yanine Áñez, ya apartado del cargo, era precisamente un médico dueño de clínicas privadas de Bolivia. Entonces, si seguimos en esa lógica de la privatización de los servicios básicos, uno de ellos, por supuesto, y derecho fundamental humano es la salud, si seguimos en esa lógica de privatización, claramente no vamos a llegar a soluciones para beneficio del mundo como tal, ¿no? Y esta pandemia nos está enseñando eso a nivel global, a nivel regional, por supuesto, y en Bolivia particularmente creo que se está también reconfigurando el panorama político. Mira, hace algunos meses yo era partidario en mi análisis de que se iban a realizar las elecciones programadas para mayo, hoy ya se han suspendido, y que en estas elecciones iba a haber una eventual segunda vuelta y que en esa eventual segunda vuelta se iban a articular Camacho, Áñez y Carlos Mesa como una triada nuevamente del conservadurismo neoliberal boliviano y le iban a ganar al movimiento al socialismo. Hoy ha cambiado todo con esta pandemia del coronavirus, se ha develado la corrupción, se ha develado más allá de las masacres de Sacaba y Sencata que te relataba, sino también se ha develado la pésima administración de un gobierno que durante 14 años fue oposición y que por supuesto no sabe absolutamente nada de políticas públicas, no sabe absolutamente nada de la administración estatal, está improvisando en absolutamente todo y por supuesto en la salud, que ha cambiado tanto el panorama político en tan poco tiempo que se vislumbra que en una elección, sea en septiembre, o sea, este año, incluso puede haber el hecho de que las elecciones se suspendan para el próximo año, es la intencionalidad del gobierno de facto, pero en una eventual elección el movimiento socialismo ganaría en primera vuelta por todo este repudio a los actores como Yanine Áñez, como Carlos Mesa, como Luis Fernando Camacho, que han demostrado que son pues la peor lacra política que le ha tocado a Bolivia, ¿no? Por ello, afectando a Yanine Áñez, pero a la vez también presentando proyectos a partir del candidato del movimiento al socialismo y propuestas desde el ámbito socioeconómico. El exministro de Economía, Luis Arce Catacora, está presentando alternativas que están siendo aceptadas, recibidas por la población, además por el conocimiento que él tiene. 12 años siendo ministro de Economía, que además ha llevado a Bolivia a los primeros puestos en crecimiento económico, ha desarrollado un modelo que no se basa en el modelo de desarrollo liberal, estrictamente de cuantificación del PIB, sino de índices sociales como el índice de Gini, por ejemplo, o índices sociales como los accesos a los servicios básicos. Entonces, ha desarrollado un modelo socioeconómico social productivo que está presentando alternativas también en esta pandemia del coronavirus que están siendo aceptadas y contrastadas con las propuestas estrictamente liberales, estrictamente individualistas de Yanine Áñez, y está teniendo un rédito político también para ellos, ¿no? Otro actor que no me quiero olvidar es Carlos Mesa, que está mirando todo de palco. No está haciendo tibio, su característica es ser siempre tibio, estar bien con Dios y con el diablo, trata de apuntar a esa clase media popular, clase media emergente que el proceso boliviano sacó de la pobreza todos estos años, pero
que también representa Carlos Mesa esa triada de personajes junto con Óscar Ortiz y con Luis Fernando Camacho que llevaron a Yanine Áñez a este gobierno. Es decir, Carlos Mesa es tan responsable como Yanine Áñez, ya que él, junto con Camacho y con Ortiz, la encumbraron en un gobierno de facto que está destrozando la economía y la sociedad boliviana como tal, ¿no? Entonces, creo que hay que ser también categóricos en juzgar con la misma vara a Camacho, a Mesa, a Ortiz y a Áñez. Son personajes nefastos de Bolivia y la población así se está dando cuenta, ¿no? Se presentan como la renovación, pero ellos ya tuvieron en todo el periodo neoliberal la oportunidad de gobernar y lo hicieron caóticamente. Carlos Mesa quemó los gastos reservados, los papeles que demostraban compra y adquisiciones de bienes y servicios con partidas exclusivamente para los gastos presidenciales. La masacre de la guerra del agua, la guerra del gas, el 2003. Entonces, se presentan como el presente, por supuesto, para las generaciones centennials y millennials, pero si revisamos un poquito su pasado, fueron desastrosos para el gobierno, perdón, para nuestro país, para Bolivia como tal, siendo gobierno. Entonces, pues tenemos eso, ¿no? Hay que saber también interpretar y jugar cómo se está posicionando en la mente de la gente esta pésima administración estatal, la jugada de Carlos Mesa y por otro lado las propuestas del movimiento socialista. Sí, se vincula mucho con el hecho de la construcción del terrorismo de Estado. Si tú revisas la noción de terrorismo de Estado, vas a entender y vas a ver, para que la gente también lo comprenda, de qué es la utilización abusiva de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado para invisibilizar toda oposición, toda crítica, no solamente invisibilizarla, sino reprimirla. Es lo que está pasando en Bolivia y a eso se refiere la gente cuando dice cuarentena política, porque bien, somos conscientes, vivimos en una cuarentena, hay que cuidar la salud de la población, hay que cuidar nuestra propia salud, pero paralelamente a ello, Yanine Áñez y este régimen de facto ha utilizado la policía, el ejército, grupos militares, ha utilizado fiscalía, ha utilizado los poderes judiciales, los poderes mediáticos para invisibilizar y amedrentar a los líderes y activistas sociales que cuestionamos su gobierno. Hace pocos meses, un caricaturista al azar de un periódico connotado, famoso de acá de Bolivia, se llama La Razón. Este caricaturista Alejandro Salazar, que firma sus caricaturas como al azar, ha optado por dejar de realizar sus caricaturas porque ha sido amenazado por el gobierno y grupos afines al gobierno de Yanine Áñez, ¿no? También a muchos líderes se les ha amenazado por redes sociales, se les ha amenazado físicamente, se les ha amedrentado, se los ha encarcelado, violando sus derechos inherentes a su libertad de expresión. No han respetado tampoco autoridades como la alcaldesa de Vinto. Sobre texto de cumplimiento a la cuarentena han buscado acallar a los líderes y activistas sociales con decretos supremos que ya han sido derogados, pero que han sido ampliamente cuestionados por la comunidad internacional, lo vuelvo a decir, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces, pues existe ello, ¿no? Un terrorismo de Estado instaurado para infundir pánico, terror a toda la gente que opine en contra del gobierno, que hable en contra del gobierno, que critique al gobierno. Mi persona ha sido amenazada por una cuenta institucional del Ministerio de Obras Públicas. Imagínate lo que es eso, toda una cuenta oficial de un Estado, de un ministerio, amenazando a un solo ciudadano. Entonces, vivimos esta clase de cosas en Bolivia. Bien. Se da la cuarentena, se originan medidas estrictas de cuarentena estricta y se suprime todo este aluvión de las organizaciones sociales. Hoy nuevamente en Chile están volviendo a salir a las calles diversos grupos a manifestarse en contra del gobierno y las medidas que acá, como acá en Bolivia, están teniendo pésimas medidas en el ámbito de la salubridad, pero también en las nulas políticas socioeconómicas, ¿no? Creo que los movimientos populares, sociales en Bolivia están pues aguardando elecciones inmediatas, elecciones que sean lo más rápido posible, porque ya no se puede soportar más este gobierno, pero obviamente con todas las medidas de seguridad y de bioseguridad que nosotros somos conscientes del coronavirus. No es como nos tilda el gobierno de que
el movimiento al socialismo son ignorantes, que niegan el coronavirus, que no saben lo que está pasando en el mundo, que están negando las muertes y los contagios. No, por supuesto que no, se nos quiere hacer ver como ignorantes, se nos quiere hacer ver como gente no pensante, pues es una jugada política más de ellos, ¿no? Sin duda, lo que va a pasar es aguardar por esa interpretación constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional. En el peor de los casos, podría pasar de que el Tribunal Constitucional Plurinacional emitiera una sentencia constitucional indicando que las elecciones programadas para agosto no serían constitucionales porque habría que valorar más el ámbito de la salud, retrasando nuevamente las elecciones. Esto obviamente sería un tanque de oxígeno extra, estaría ya en sus tiempos extras Yanine Áñez y todo el gobierno de facto, ¿no? Entonces creo que están apuntando a ello y sin duda también los movimientos populares están en esa dicotomía, en salir a las calles, pero si salen a las calles van a ser linchados mediáticamente porque les van a decir estos ignorantes que no aceptan la cuarentena y demás, pero por otro lado también van a ser reprimidos por grupos militares, policiales y paramilitares, como ha pasado en Cochabamba, como ha pasado en Caracara. Entonces tienes ese doble ataque que se les da a los movimientos populares. Y pues aprovecho que me hablas de Cochabamba. Precisamente es eso, ¿no? Creo que los comentarios son muy acertados en torno a la referencia de cómo se está instrumentalizando la pandemia y la cuarentena como tal para la represión social. En vez de sacar a médicos a las calles, están sacando militares, policías, convocando a grupos paramilitares como Resistencia Juvenil Cochala, que abiertamente en un audio lo dicen. El gobierno ya nos vamos a poner a disposición de las autoridades, dicen, y ya tenemos hangares, ya tenemos municiones, ya tenemos escuadras y ya hemos, con helicópteros, hemos visto dónde están concentrados los líderes, dónde están concentrados los grupos. Entonces, hay una articulación confesa de grupos paramilitares con el gobierno de Yanine Áñez, ¿no? Un ministro de este cargo, viceministro de Seguridad Ciudadana, un viceministro de Seguridad Ciudadana, precisamente Santamaría, apellida él, señor Wilson Santamaría, que en su cuenta oficial de Twitter desinforma a la población, mostrando videos de grupos violentos, haciéndolos pasar como si fueran en el presente, cuando esos grupos violentos fueron los que en el 2019 precisamente pedían la renuncia de Evo Morales con acciones violentas, quema de casas de campaña, quemas de casas de autoridades del movimiento al socialismo, quema de los tribunales departamentales electorales. Pues creo que hay que también ser conscientes de esta instrumentalización, como te decía al principio, de la cuarentena para ejercer un mayor terrorismo de Estado que se manifiesta a través de la represión de policías militares, acallar a los líderes sociales, reprimir toda opinión, reprimir también a la gente en las calles. Pues es lo que está pasando en Bolivia. Vale, desde Santiago de Chile, que también nos están siguiendo desde Chile en este momento, nos preguntan o nos dicen, quisiera saber cuál ha sido la respuesta en términos prácticos de los movimientos sociales ante esta crisis sanitaria. Sí, en términos prácticos, creo que también en Chile se han dado 3 cacerolazos contundentes y petardazos, se han comprado petardos y desde las casas, desde sus patios, toda la gente durante 3 noches, los últimos 3 fines de semana, ha tirado petardos a la misma hora durante a las 7 de la noche, lo que se ha denominado el petardazo. Cuando se acabaron los petardos, comenzaron con el cacerolazo. Esto en respuesta y repudio, más que respuesta, a los actos de corrupción, a los actos de nepotismo, a los actos de pésima administración en la salubridad, pésima, casi nula generación de políticas sociales. Posteriormente, diversos sectores populares, como en Potosí, por ejemplo, han determinado resoluciones de los Ayllus y Marcas de Potosí, pidiendo la renuncia de Yanine Áñez, pidiendo la proximidad de nuevas elecciones en Bolivia, que se realicen de forma inmediata. También en Caracara, recordemos en Cochabamba, se han organizado,
Caracara es una población cochabambina donde está el botadero municipal. Es decir, toda la basura de la ciudad de Cochabamba se lleva a Caracara, se realiza su proceso de tratamiento y es el botadero municipal. Esta población de Caracara ha decidido cerrar el paso, que no entre más basura a su población, y precisamente manifestarse en contra de las medidas de estos grupos militares, paramilitares y policiales que los estaban cercando y los han reprimido cuando ellos tenían una protesta pacífica que lo único que pedía era la flexibilización de la cuarentena, porque esta gente necesita comer, necesita trabajar, necesita llevarle a su familia el pan de cada día, ¿no? Entonces, en lugar de que el gobierno brinde las condiciones y las políticas socioeconómicas para flexibilizar la cuarentena con todas las medidas de bioseguridad, pero también teniendo un poco de pues consideración de toda la gente que necesita trabajar, lo que ha optado ha sido por llevar a militares, a policías y a paramilitares. Entonces, pues las medidas prácticas están ahí, ¿no? Este cierre del botadero municipal, el petardazo, el cacerolazo, el pututazo también, que es un pututu, es un cuerno que se sopla y se hace ruido, que simbolizaba la revolución aymara fundamentalmente durante el cerco de Tupac Katari y Tupac Amaru, ¿no? Es el pututu característico de la revolución india. Entonces, también se ha hecho una simbología con ello, se lo ha empezado a utilizar, se han construido nuevas formas de simbología también, ¿no? Que eso es importante. Las redes sociales es contundente. En las redes sociales incluso había decretos supremos para prohibir la emisión de arte, de caricaturas. Esto ya se ha derogado por toda la crítica internacional que tuvo el gobierno de Yanine Áñez, pero también las redes sociales son fundamentales, los videos en vivo, porque no nos van a poder encarcelar a todos, ¿no? Creo que la gente tenía mucho miedo de expresarse, salir en videos en vivo y decir esto está pasando en Bolivia, porque inmediatamente iba a ser procesado, encarcelado, insultado. Ahora la gente ya no tiene miedo, cada vez más se realizan videos en vivo de ciudadanos comunes y corrientes que muestran lo que está pasando en Bolivia. Creo que se cae toda esa tesis de un supuesto fraude electoral en Bolivia el 2019. Un brazo operativo como es la OEA, que ha instrumentalizado este fraude, lo ha posicionado en la sociedad boliviana y de esta forma ha articulado a diversos sectores de la población civil y política opositores al gobierno del presidente Evo Morales. Antes de las elecciones del 2019 ya se estaba construyendo un sentido común que apelaba al fraude, apelaba a un fraude inexistente, sabiendo que el momento político de las fuerzas conservadoras del país iba a ser el postelectoral. Ellos sabían que el movimiento al socialismo iba a ganar las elecciones. Actualmente creo que también estas fuerzas recalcitrantes, neoconservadoras, afines a Yanine Áñez, se ven en una necesidad de incursionar en un nuevo discurso político que ya no apele al fraude electoral, puesto que ya se ha demostrado, amplias instituciones lo han demostrado, lo vuelvo a decir, el MIT, el New York Times, The Washington Post, RT, el CPR, que no existió un fraude en Bolivia, no existen las pruebas contundentes de un fraude en Bolivia. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Contento de volver a compartir con todos ustedes. Ariel, Nico, siempre es un placer estar presente en el programa que ustedes tienen, siempre felicitarlos. Bueno, no soy politólogo, aunque siempre todos me lo dicen, ¿no? Pero soy abogado titulado de la Universidad Mayor de San Andrés en Derecho, justamente. Sí, hice una especialidad en geopolítica y ahora estoy cursando una maestría en comunicación, pero no soy politólogo, eso como aclaración, sino ya de entrada falsedad ideológica, ¿no? Y pues nada, para analizar todo lo que ustedes se propongan en torno a la coyuntura política, álgida coyuntura política que está viviendo el país todo este tiempo. Gabriel, recuerdo muy bien un programa que tuvimos justamente con ustedes, Nico, Ariel, antes de que pasara, antes de noviembre del año pasado, cuando yo ya anunciaba que se estaba gestando un golpe de Estado en Bolivia, a través de múltiples intereses geopolíticos, intereses de la
de Estados Unidos, también pormenorizando los intereses geopolíticos en torno al litio. Bolivia tiene la mayor reserva de litio del mundo actualmente, que está cambiando la matriz energética global. Entonces, ya lo habíamos anunciado y bueno, es un placer volver a compartir con ustedes en este espacio para también tratar de brindar una suerte de análisis proyectivo a todo lo que está aconteciendo, ¿no? Lo llaman muchos gobierno de transición. El propio gobierno insistió en que los medios de comunicación le llamen a Yanine Áñez presidenta constitucional, cuando esta señora ha sido autoproclamada en una asamblea prácticamente vacía en contravención de los artículos 161 y 169 de la Constitución Política del Estado, que precisamente estipulan los límites de la prelación presidencial y sin cumplir el quórum reglamentario correspondiente. Además, en una situación en la que la sede de gobierno, La Paz, estaba pues cercada por tanques militares, helicópteros militares, aviones de guerra, militares en las calles. Ese es el ambiente con el cual se ha gestado toda esta situación actual, la que vivimos actualmente. Recordaremos también a periodistas argentinos que tuvieron que escapar a su embajada para posteriormente escapar a su país, en el entendido de que apenas se lo posesionó al señor Arturo Murillo Prijic, dijo: voy a perseguir por cielo, mar y tierra y no voy a permitir la sedición. Lo propio la ministra de Comunicación de ese entonces, Roxana Lizárraga. Entonces, estamos viviendo una situación de represión y utilización de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado de forma abusiva, que ha llegado a naturalizarse a través de los medios hegemónicos de comunicación, así como han llegado a naturalizar el hecho de nombrarla presidenta constitucional, así como han naturalizado el hecho de nombrar gobierno transitorio y no decirlo con todas las letras gobierno de facto. Estamos viviendo esta situación de posicionamiento de un nuevo sentido común fascistoide y en torno a ello se gestan un montón de irregularidades dentro de este gobierno. Tienes una pandemia, es evidente, ningún gobierno del mundo estaba preparado para la pandemia del COVID-19, pero teníamos que tomar decisiones, todo gobierno tenía que tomar decisiones en torno a realizar políticas de salubridad y a la par realizar políticas socioeconómicas. El gobierno de facto de Yanine Áñez no ha tomado ni las políticas, no ha realizado ni decidido tomar las políticas de salubridad correctas, ni tampoco las políticas socioeconómicas correctas. Por lo cual también se han develado múltiples casos de corrupción, se han develado un desprestigio y una deslegitimación del propio gobierno y de su propio discurso. Muchos actores políticos que en su momento lo apoyaban a este gobierno, hoy se están dando la vuelta. Tienes un Carlos Mesa, tienes Tuto Quiroga, tienes actores de la sociedad civil denominados Revolución Pitita y demás que hoy ya están dando la espalda a este gobierno de Yanine Áñez. Entonces tienes un desgaste natural y mientras más se desgasta un proceso político, más recurre inversamente proporcionado a la represión. Mientras pierdes legitimidad, tienes que recurrir inmediatamente a los aparatos coercitivos y coactivos del Estado, y eso es lo que está pasando. Lo que ha pasado en el Beni este fin de semana recién es prueba de ello, ¿no? Ministros que amenazan. Mi propia persona, ustedes sabrán, esto ha sido noticia a nivel nacional, ha sido amenazada por una cuenta institucional del Ministerio de Obras Públicas que maneja precisamente el ministro de esa cartera de Estado, es Iván Arias, ¿no? Me dijeron: ¿dónde estás? ¿Dónde estarás, no, carajito? Utilizando una cuenta institucional del Estado para amedrentar y amenazar a un solo ciudadano. Vivimos esta clase de persecución. Gente del colectivo informativo La Resistencia, por ejemplo, tiene órdenes de aprehensión, están actualmente en Argentina porque su libertad de expresión está corriendo peligro. Lo mismo que pasó con este periodista de Gigavisión y de Detrás de la Verdad, Junior Arias, lo propio. También recordaremos la censura de María Galindo en el periódico Página 7. También recordemos al caricaturista Alejandro Salazar, que firma como al azar en sus caricaturas, que tuvo que dejar de realizar estas porque recibía amenazas de parte de este gobierno. Entonces, todas estas aristas de límites a la libertad de expresión, límites a los derechos civiles y políticos, creo que tienen que analizarse en este contexto y en este panorama, y la gente está empezando a despertar, está viendo esto, y por eso también el repudio generalizado a este gobierno. Sí, mira, tenemos, creo que un refresh histórico, y un baño de humildad también que darnos todo mundo, los actores políticos de la sociedad civil fundamentalmente, porque se aludía que vivíamos en una dictadura.
que vivíamos en un gobierno totalitario, que vivíamos en un gobierno que no respetaba la libertad de expresión, con Evo Morales estoy hablando, ¿no? Todos estos grupos de la sociedad civil, de la sociedad política también, involucrados en todo lo que era los pititas, en todo lo que ya gestaban y sabían que su momento político era el postelectoral, ellos sabían que iban a perder las elecciones y que tenían que convulsionar el país después de las elecciones. Pues ahora recién han visto en carne propia, y también muchos jóvenes, mira, yo me pongo a pensar en los centennials, en los millennials, gente que por ahí no recuerda muy bien la guerra del agua, por ahí no recuerda muy bien la guerra del gas, o por ahí ni siquiera ha nacido cuando eso ha pasado, ¿no? Y decían, sí, Evo es un dictador, vivimos en una dictadura. Pues ahora bien, en estos apenas, en todo este tiempo que estamos viendo, ya van a ser 7 meses, desde noviembre, estamos viviendo una verdadera dictadura. Tener helicópteros de guerra sobrevolando las ciudades, tener aviones sobrevolando las ciudades, tener tanques militares, tener militares con armamento bélico en las calles, tener operaciones de inteligencia de la policía y de los militares de forma conjunta, tener un equipo especializado de la policía antiterrorista y tener un equipo también de la policía de seguridad del cuerpo del ejecutivo, además como una policía secreta, casi como las SS nazis. Todo esto son síntomas de una dictadura real y con todas las luces. Es por eso que toda esa gente, todos estos círculos que tú muy bien haces referencia, muchos como Waldo Racine han vivido, por ejemplo, lo que ha sido una dictadura, han vivido en carne propia, han sido torturados, exiliados, y decían que con Evo se vivió una dictadura. Muy bien, con ese discurso han podido engañar quizá a los círculos centennials y millennials que no conocían lo que era una dictadura, no lo habían vivido en carne propia. Ahora bien, todos estos jóvenes centennials y millennials han vivido con Yanine Áñez lo que verdaderamente es un gobierno totalitario, lo que verdaderamente es un gobierno que por decreto elimina el Ministerio de Comunicación, el Ministerio de Culturas, el Ministerio de Deportes, que gobierna por decreto, que realiza masacres de Sacaba y de Sencata, y esto de las masacres de Sacaba y de Sencata, por más de que la tesis del gobierno sea de que eran grupos paramilitares armados que se han peleado entre ellos, revisen los informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si ustedes entran y ponen masacre de Sacaba, masacre de Sencata, CIDH, van a encontrar la versión oficial de las pericias que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que concuerdan con la hipótesis de que han sido 2 masacres por este gobierno. Entonces, realmente estamos viviendo en esta dictadura y la gente los está comparando, está diciendo, bueno, nos decían que con Evo vivíamos en dictadura, ahora comparemos lo que estamos viviendo con Yanine Áñez. Esa es una verdadera dictadura. Entonces, pues creo que eso está pasando y mucha gente está empezando a despertar a partir de esa comparación histórica que tiene que realizarse y vivirla en carne propia. La gente tiene que sentirla en carne propia para darse cuenta, porque si te la cuentan, si te dicen, bueno, con mis abuelitos o con mis papás había dictadura, nos torturaban, nos hacían esto, la gente dice, sí, sí, muy bonita la historia, pero no le he sentido, no le he vivido o finalmente no me interesa. Ahora que le están viviendo, están conociendo realmente lo que es un gobierno totalitario. No creo que desde esa perspectiva habría que guiar también a las futuras generaciones. Sí, como ya te expliqué, haremos un análisis del discurso. Es clave esto, porque apenas ingresa Yanine Áñez al gobierno, con todo lo que ya hemos dicho en contravención al 161, 169, sin el quórum reglamentario correspondiente en la Asamblea Legislativa, lo primero que hace es tratar de defenestrar a las empresas públicas estatales. Hay que comparar 2 modelos económicos. Un modelo económico exitoso durante 14 años, y no lo dice, no califica su éxito el propio movimiento al socialismo, sino la comisión, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, han dicho que el modelo económico boliviano y también la ONU es un modelo exitoso, ¿no? Que mientras el Producto Interno Bruto de Latinoamérica estaba en un crecimiento relativo, el crecimiento del Producto Interno Bruto boliviano estaba superior al crecimiento latinoamericano. Entonces, bueno, no lo dicen los masistas, es un modelo económico exitoso, el modelo trabajado por Luis Arce Catacora. El otro modelo, la otra alternativa, es un modelo estrictamente de corte neoliberal, es un modelo estrictamente libre mercado, es un modelo que ha fracasado en todo el mundo. Es más, se ha impuesto con Reagan y Thatcher y con los Chicago Boys en Chile, por ejemplo, con Friedman, y ha fracasado a nivel mundial, a nivel regional, por supuesto. Entonces, la alternativa que ellos realizan
es precisamente achicar el Estado, reducirlo a su mínima expresión, y en esto está la estrategia de defenestrar a todas las empresas públicas. Dicen que el satélite de Tupac Katari no sirve para absolutamente nada, cuando el satélite de Tupac Katari está siendo alquilado actualmente por 2 empresas de telecomunicación latinoamericanas que provisionan servicio de comunicación. Han dicho que el teleférico no sirve para absolutamente nada, que no es rentable. Han dicho que yacimientos de litio bolivianos no sirve para nada. Han dicho que yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos tienen grandes deficiencias, han entrado y han cometido actos de corrupción. Han dicho que la empresa boliviana de aviación no sirve para nada y la están destruyendo también, priorizando Ecojet, priorizando Amazonas y otras empresas que también benefician a sus intereses económicos, ¿no? Han dicho que, bueno, ANH ha sido un botín de guerra dado a los militares y la administración de ANH ha sido totalmente deplorable. Es la estrategia, ¿no? El discurso, en su construcción del discurso dicen que no sirve para absolutamente nada ninguna de las empresas públicas y que por ende hay que empezar los procesos de capitalización o de privatización. Esto no lo dicen abiertamente, pero sí lo dicen tácitamente, ¿no? En su discurso. Entonces, están reduciendo el Estado a lo mínimo y eso en 7 meses. Imagínate si fueran gobiernos 5 años lo que harían con el país. Por otro lado, el otro modelo de Luis Arce Catacor, el modelo de los 14 años, es considerar al Estado y a las empresas públicas del Estado como un actor fundamental en la economía para dinamizarla. Entonces, si tú realizas esta comparación, tienes claramente 2 diferencias, ¿no? Un modelo que prioriza a las empresas públicas para dinamizar la economía del Estado a través de inyecciones fuertes desde lo público, y un gobierno que trata de minimizar todas las empresas públicas, minimizar al Estado para que otros actores económicos privados tengan mayor preponderancia. Si hacemos ese análisis, encontramos en el discurso de Yanine Áñez que ellos se adscriben al modelo de la economía libre mercado, de la economía, pues, neoliberal. Agustina, para mí es el placer compartir con todos ustedes. Un saludo a todos los compañeros, a todas las compañeras del SENAC, en Uruguay, en Venezuela, en Argentina. Es importantísimo tener esta clase de conversaciones para repensar la patria grande y plantearle también al mundo desafíos desde el sur, ¿no? Propuestas desde el sur. Entonces, pues buenísimo, Agustina, compartir con ustedes, siempre un placer. Total. Bueno, Agustina, tú muy bien lo decías, hay que hacer un balance fundamentalmente global, pasando por lo regional y recayendo en los procesos de construcción nacional popular de cada pueblo, de cada país. En este marco, Latinoamérica es el continente con mayor reserva de biodiversidad del mundo. Latinoamérica es el reservorio de es el mayor reservorio de litio del mundo. Litio que está cambiando el modelo económico, el modelo tecnológico global. Estamos pasando del modelo tecnológico de los combustibles fósiles a la era tecnológica del litio. Y en ese entendido, Bolivia tiene la mayor reserva de litio del mundo. Latinoamérica también es el mayor reservorio de agua dulce del mundo, un agua dulce que está disputándose por las potencias imperiales, por los distintos polos de desarrollo, los distintos polos internacionales. Ahí tenemos China, Unión Europea, Estados Unidos, que siempre han velado por ello, ¿no? Atilio Borón lo explica muy bien en su construcción geopolítica, su teoría de la gran isla americana. Para Estados Unidos, tanto Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica constituyen la gran isla americana, de la cual tienen que tener control y dominio absoluto de todo. Una teórica que me gusta mencionarla mucho, con quien tuve la suerte de pasar clases, mexicana ella, Anaster Ceseña, también nos hablaba de la geopolítica de espectro completo, ¿no? Cómo a través de la imposición de la construcción superestructural norteamericana se ha tratado de posicionar en nuestra región, en otras partes del mundo y eminentemente también en las bases militares norteamericanas en Latinoamérica, ¿no? Tienes una Colombia que tiene la mayor cantidad de bases militares norteamericanas en el continente. Ustedes tienen en las Malvinas la segunda base militar más grande de todo el reino británico, ahí al ladito de Latinoamérica. Entonces, bueno, las Malvinas siempre nunca dejaron de ser argentinas, así que bueno, está esa base militar en plena Latinoamérica. Entonces, conociendo y estudiando esta geopolítica de dominación imperial, fundamentalmente norteamericana, tenemos que pasar necesariamente por el Plan Cóndor, por ejemplo, que impuso las dictaduras acá en nuestro continente, y por supuesto el consenso de Washington después, que fue simplemente pagar las deudas
es decir, ponernos la soga económica al cuello de las deudas que habían adquirido los dictadores latinoamericanos, ¿no? Entonces, entendiendo toda esta construcción geopolítica, esta suerte de dominación, los polos y las estrategias de cómo han buscado dominarnos a Argentina, por ejemplo, con la deuda de los fondos buitres y demás, pero tenemos que también entender que América es un faro de esperanza, de rebeldía, que era Cuba, sigue siendo, pero en su momento, años atrás, antes de los 90, era todavía mucho más fuerte, porque fue el faro de esperanza que alumbró también el proceso venezolano, por ejemplo. Un proceso venezolano con Hugo Chávez que nos llevó a una nueva forma de pensar. Y en Bolivia, ya aterrizando en Bolivia, es importante la construcción de un Estado plurinacional. Simplemente esta construcción teórica de Estado plurinacional de Bolivia deconstruye los cimientos del viejo modelo de Estado del siglo XVI, no un Estado que tiene que tener una sola cultura, que tiene que tener un solo territorio, que tiene que tener una sola, tiene que ser homogéneo en todo el sentido de la palabra, ¿no? Precisamente el Estado plurinacional de Bolivia, así como también la Constitución ecuatoriana, nos habla de esta nueva tecnología en la ciencia política de concebir un Estado plurinacional que reconozca la pluralidad de pueblos preexistentes a la colonia y pues se puedan también reconocer, incluir sin perder la unidad de un Estado, ¿no? Por eso Estado plurinacional, reconocemos en Bolivia 36 nacionalidades. Creo que podemos dividir todo lo que ha pasado en Bolivia en estos 14 años del gobierno del presidente Evo Morales en lo estructural y lo superestructural. Hemos trabajado arduamente en lo estructural, que es todo lo económico con un crecimiento continuado de Bolivia por sobre el crecimiento latinoamericano. Esto lo demuestra el Producto Interno Bruto de los últimos años. Si comparamos el crecimiento del Producto Interno Bruto de toda Latinoamérica con el de Bolivia, pues ahí tenemos diferencias abismales. Y esto no lo dice Evo, no lo dice el Movimiento Socialismo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Económica para América Latina, el FMI. Entonces, es un modelo económico exitoso. Este modelo económico exitoso tiene un tip, un secreto que, bueno, lo está ahora también exponiendo Luis Arce en todas las charlas que da, es el hecho de que no hemos construido este modelo económico basado estrictamente en los parámetros de la economía liberal burguesa. La economía liberal que estaba acostumbrada a los parámetros ortodoxos, cuantificables, medibles, oficiales del Producto Interno Bruto, la cuantificación del Producto Interno Bruto, por ejemplo. En Bolivia hemos incorporado otra clase de indicadores sociales que no es tampoco algo nuevo en el mundo. Ya diversos economistas han incorporado esta concepción de incluir indicadores sociales. Por ejemplo, el índice de Gini, que mide la brecha de desigualdad entre los más ricos y los más pobres. El acceso a los servicios básicos, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso al gasto domiciliario, acceso a el agua potable, acceso a los servicios básicos, acceso al Internet. Esta clase de indicadores sociales son los que han dinamizado también la economía boliviana. Y mira, si tú te pasas por acá por Bolivia, te vas a dar cuenta que hasta antes de la pandemia, antes con Evo Morales, tenías un montón de filas para el cajero automático, para sacar plata del cajero automático. Tenías un montón de filas en los patios de comidas. Antes ni siquiera existían esos patios de comida, ¿no? Entonces, la economía se ha llegado a dinamizar de tal modo que sí ha habido una construcción económica que ha sacado a mucha gente de la pobreza, la ha incluido a la clase media, incluso se han reducido estas brechas de desigualdad entre los más ricos y los más pobres en Bolivia, pero también ha habido una construcción superestructural. En todo lo superestructural es esto que te decía de la nueva constitución política del Estado, la plurinacionalidad, la diplomacia de los pueblos, concebir también diferentes modelos a partir de las 36 nacionalidades, reconocer la autonomía indígena. Tienes un montón de indicadores en lo superestructural, pero aún así creo que también es menester señalar la crítica, ¿no? Nosotros, contrariamente a Venezuela no ha trabajado para nada la parte estructural, económica, se ha quedado en la monodependencia del petróleo y ha trabajado fuertemente lo superestructural, toda la parte ideológica, toda la parte de cómo se realiza verdaderamente un proceso hasta en lo educativo. Bolivia, a lo contrario, Bolivia ha desarrollado un proceso
fuerte en lo estructural, pero ha olvidado lo superestructural, la educación, la cultura. Eso ha sido quizá un talón de Aquiles que hemos tenido, ¿no? Entendiendo el proceso como una revolución democrática y cultural, además. Socialismo comunitario es el modelo, si tú lo revisas, ahí tienes a Álvaro García Linera, por ejemplo, que escribe sobre el modelo como tal. Mira, el antropocentrismo, por ejemplo, delimitado por el neoliberalismo, ha posicionado al hombre durante toda la existencia como el centro de todo. Toda la vida, todos los recursos naturales tenían que virar en función al hombre como tal. En Bolivia tienes un modelo que reconoce precisamente a la madre tierra, Pachamama le decimos acá, a la naturaleza, pues, como sujeto de derechos. Si tú concibes a la naturaleza como sujeto de derechos, lo concibes como un ser vivo. Pachamama es algo que está vivo, no es algo inerte, no es un objeto inanimado, es algo que da vida, pero que tú también tienes que respetar su vida, ¿no? Esa clase de concepciones, desde la plurinacionalidad, por ejemplo, también abarcan diferentes cosmovisiones. En Bolivia, el artículo 4 de la Constitución Política del Estado ha constituido a Bolivia en un Estado laico, y esto es fundamental, porque le has quitado el monopolio a la Iglesia Católica de las políticas y la construcción de todo el aparato de poder a partir de la religión, a partir de una religión. Nosotros reconocemos en Bolivia todas las cosmovisiones, creencias y religiones, y pues estas tienen que ser independientes del Estado. En el modelo de socialismo comunitario creo que ha habido una, se puede decir, comunión entre esta vertiente del indianismo y el indigenismo, enraizado con el catarismo, con el marxismo. Se ha llegado a combinar estas vertientes que son muy interesantes estudiarlas. A ver, las voy a pasar a desarrollar así brevemente. Por ejemplo, el indigenista, yo puedo ser indigenista porque no pertenezco a una nación, no soy estrictamente de una adscripción india, pero reivindico a toda la construcción política, ideológica de los preceptos de la nación y los pueblos indígenas, ¿no? El indianismo es una vertiente mucho más radical. El indianismo te dice, tú que eres blanco, mestizo, no puedes ser indianista, porque tú no conoces y no vives y no palpas esa función de lo que es ser indio en una sociedad estratificada, además, en una sociedad pigmentocrática. En Bolivia no solamente vivimos una lucha de clases sociales, esa lucha de clases sociales está transversalizada también por el color de piel, y eso ha primado mucho en Bolivia. Se vivía una suerte de pigmentocracia, mientras más blanca era el color de tu piel, detentabas el poder económico, político, financiero en el país. Mientras más oscura era tu piel, estaba determinada a ser servidumbre, a ser jardinero, a ser chofer. Evo Morales ha transformado todo eso, ¿no? Creo que eso es lo fundamental. Tener un indio, tenías 60% de la población indígena en Bolivia y nunca habíamos tenido un presidente indígena. Evo Morales fue el primero. Cambió esa construcción mental. Descolonización, creo que es el pilar fundamental de esta filosofía que tú hablas y la que ha sustentado el proceso boliviano. Descolonización implica precisamente apartarse de todos esos preceptos coloniales que siguen vigentes en la sociedad. Si bien hemos expulsado a los conquistadores, hemos expulsado a los españoles, nuestros pueblos han sido repúblicas y demás, esa república boliviana nunca ha tomado en cuenta a los indígenas. El acta de la independencia firmada en Sucre no tomaba en cuenta ni a mujeres, no tomaba en cuenta ni a indígenas, no tomaba en cuenta a todas las luchas de resistencia y todas las republiquetas, fundamentalmente indígenas. Entonces, se ha cambiado toda esa concepción y ese es el fundamento. La descolonización implica apartarse de ese chip colonial que sigue vigente en nuestras propias prácticas culturales, en nuestro propio sentido común. Cuando tú estratificas a las personas en función al color de piel, sigues pensando en términos coloniales. De lo que se trata es de descolonizar eso, ¿no? Entonces creo que ese es el fundamento base que funda precisamente el modelo ideológico político del socialismo comunitario y esta conciliación entre esta vertiente de el indianismo, el indigenismo, el catarismo. Catari en Aymara es víbora, serpiente, ¿no? El catarismo tiene que ver con Tupac Katari, mucho más, es mucho más quizás radical en su concepción de lucha desde los pueblos indígenas, desde los pueblos indios como tales, no admiten la categoría indígena. Para ellos es así, la confrontación
por eso es Qatari, digamos, ¿no? Entonces, creo que el modelo boliviano ha llegado a conciliar esas luchas de reivindicación del indigenismo, esas luchas de reivindicación del indianismo, esas luchas de reivindicación del catarismo, de la lucha de 500 años de resistencia, por ejemplo, que fue gestor muchas veces en varios coloquios el actual candidato a la vicepresidencia, David Choquehuanca, con el marxismo y esa vertiente socialista, comunista, que quizá más arraigada en las ciudades. Mira, había un divorcio a partir de, si nosotros revisamos la historia de Bolivia, vas a tener, un hito fundamental que es el pacto militar campesino. El pacto militar campesino en Bolivia fue un acuerdo entre la dictadura de Barrientos con las comunidades indígenas para que no se realicen matanzas ni nada en los pueblos indígenas, pero a costa de que encarcelaban a los líderes socialistas y comunistas que fundamentalmente estaban en las universidades, en las ciudades. Entonces sí ha existido una ruptura en el ámbito de ese socialismo o comunismo construido desde las ciudades, desde la universidad, desde la academia, con ese indigenismo, catarismo, indianismo, que el movimiento del socialismo ha llegado a consensuarlo en lo que llamamos el socialismo comunitario, ¿no? China ha sido imperio 1000 años. Estados Unidos ha dejado de ser imperio ya, pero ha sido una potencia imperial por únicamente 100 años. Creo que los cauces naturales de el río imperial, se podría decir, están volviendo a su cauce natural, ¿no? China se está volviendo a consolidar como un imperio global en plena disputa de una guerra financiera y una guerra tecnológica declarada. Es por eso que Estados Unidos ve con tanta preocupación el posicionamiento geopolítico estratégico en nuestra región. Es por ello que no es casual Brasil, en su momento Argentina con Macri, y Colombia, ¿no? Hay un triángulo geopolítico, si tú lo controlas ese triángulo entre Colombia, Brasil y Argentina, tienes pues el dominio de la región sudamericana y en su momento lo tuvo. Colombia siempre ha sido alineada a los intereses norteamericanos, te vuelvo a repetir, es el país con mayor cantidad de bases militares norteamericanas en su territorio. Argentina con Macri constituía también un pilar fundamental de esa nueva geopolítica de dominación imperial y Brasil con Bolsonaro, por supuesto. El litio, como tú lo decías, es fundamental en esta lógica de la economía boliviana mira, el 2003, a partir de la guerra del gas en Bolivia, se planteó una agenda nacional. En esa agenda nacional se encontraba la nacionalización de los hidrocarburos. Muchos detractores dicen, nunca se nacionalizó los hidrocarburos, no teníamos en realidad el control absoluto. Y en efecto, puede que tengan razón porque antes de la nacionalización, Bolivia se quedaba únicamente con el 20% de las ganancias y las transnacionales se quedaban con el 80%. Lo que hizo el proceso boliviano fue invertir esta fórmula. Con el Estado boliviano se quedaban las ganancias y regalías del 80% de todas las petroleras y con las empresas transnacionales se iban el 20%, que ya para ellos significaba una muy grande ganancia, ¿no? Entonces, en función a ello, se ha llegado a un proceso de industrialización que también se ha posicionado con yacimientos de litio bolivianos, YLB. Un saludo al compañero Echazú, gran compañero, él era ejecutivo de la Universidad Técnica de Oruro y además militante activo del Partido Marxista Maoísta Leninista de Bolivia. Es un tipo interesantísimo, a ver si tenemos la chance también de contactarnos con él. Ojalá, sería un placer. Un saludo. Sí, un saludo de Chazú, es tipazo. Él, junto en esta lógica de este proceso de una industrialización soberana, Bolivia ha concebido a el resto de las transnacionales, interesadas, por supuesto, en esta nueva matriz tecnológica del litio, en aliados, pero en aliados en condición de, pues, socios y no patrones, como se detentaba anteriormente en Bolivia. Entonces, tienes un proceso que ha arrancado con la industrialización de las baterías de litio, ya se estaban produciendo las baterías de litio en Bolivia, muy contrario al proceso que, por ejemplo, asumió Argentina con Macri.
Argentina con Macri con relación a el litio no había asumido esta clase de políticas como las asumió Bolivia. Chile, ni qué decir, Chile, la cuna del neoliberalismo en Latinoamérica, el primer laboratorio donde se experimentó la imposición con los Chicago Boys, con Friedman y demás, de la imposición del neoliberalismo, tampoco concebía esta construcción nacional de determinar tu devenir tecnológico e industrial. Bolivia sí lo estaba haciendo y creo que ese es un punto fundamental. Y el golpe se consolida en Bolivia en noviembre del año pasado, también a partir de ese posicionamiento, de tomar posición imperial sobre esta mayor reserva de litio del mundo. Eso es lo que representa Yanine Áñez. Una Yanine Áñez que es un títere más, ya que el que maneja los hilos del gobierno boliviano es Eric Foronda. Eric Foronda ha sido periodista por más de 25 años en la embajada norteamericana, y él es el que devela todos los planes imperiales y plasma todas las políticas y la geopolítica norteamericana en el gobierno de Yanine Áñez. Por ello también la nueva lógica de la Cancillería boliviana, ¿no? Apartarse de Nicaragua, apartarse de Irán, apartarse de Cuba. Todo esto tiene un relacionamiento global y conjunto en este entendido de tomar posicionamiento del litio boliviano y finalmente terminar rifándolo como lo hicieron con los recursos estratégicos del gas, por ejemplo, el 2003. Entonces, de momento, antes del golpe, y esto también hay que ser claro, hubo un actor fundamental que fue el Comité Cívico de Potosí. El Comité Cívico de Potosí se negó a las etapas de industrialización que estábamos viviendo con el litio. Potosí cercano ya al Salar de Uyuni. Don Gabo, muy ligado a la minería tradicional, ¿no? El Comité Cívico de Potosí. Creo que es importante. Claro, sí. O sea, la minería sigue siendo la principal exportación de Bolivia, ¿no? Entonces, esos intereses oligárquicos mineros, si tú quieres, vinculados también a estos intereses políticos, negaron la industrialización del litio en Bolivia y 2 semanas después se produjo el golpe tal cual, con militares, policías, tanques, aviones de guerra, helicópteros sobrevolando la sede de gobierno acá en Bolivia, en La Paz específicamente. Entonces, creo que tiene que ver mucho con esa geopolítica de dominación imperial. Yo le expliqué esto, mira, cuando apenas pasó lo del golpe, todo el mundo se replegó, yo estuve moviéndome de casa en casa y demás. Un amigo, precisamente, estoy pasando una maestría y un amigo que no es afín al movimiento del socialismo, en realidad tuvo un cargo político con este nuevo gobierno de facto, pero él me mandó un mensajito que decía, oye Gabo, por favor cuídate, que tu nombre está en la lista de inteligencia de los policías y los militares, así que imagínate lo que es eso y tuvimos que movernos así y precisamente ahí se comenzó a develar esta estrategia que ellos ya tenían, ¿no? Muy bien planteada de posicionarse sobre los recursos estratégicos de Bolivia, fundamentalmente el litio, y tumbar todo lo que es YLB. Esta es una estrategia del neoliberal. El neoliberalismo ha fracasado en todo el mundo, y esto hay que decirlo categóricamente. Y estos gobiernos, títeres de la nueva geopolítica de dominación imperial norteamericana, son tan carentes de nuevas ideas, de nueva innovación política, que recurren al viejo neoliberalismo que ya ha fracasado. Entonces, la estrategia de Yanine Áñez y del gobierno de facto fue destruir todas las empresas estratégicas del Estado. Dijeron que el satélite Tupac-Katari no sirve para absolutamente nada, cuando el satélite Tupac-Katari está siendo alquilado por empresas de telecomunicaciones latinoamericanas. Dijeron que el transporte público por cable, mi teleférico, tampoco no servía para nada, que no era un negocio redituable, que no se iban a regresar los ingresos, la inversión. Destruyeron yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, la empresa gasífera de Bolivia que se había constituido en Latinoamérica y en la región como un pilar fundamental de empresa de gas estatal. Actos de corrupción, destruyeron la Agencia Nacional de Hidrocarburos, les dieron como un botín de guerra a los militares que habían apoyado el golpe y no hicieron absolutamente nada con ello. Actos de corrupción, la empresa pública de telecomunicaciones Entel, un desfalco millonario, el exgerente terminó huyendo a Miami. Entonces la estrategia del neoliberalismo es precisamente eso, reducir el Estado a su mínima expresión. En esta reducción del Estado a su mínima expresión, también han reducido todos los emprendimientos con el litio.
Total. Bueno, Gabo, y en esto que mencionás, digo, de la reducción del Estado, ¿no? Y de dejar a los designios del mercado, si se quiere, muy propio del neoliberalismo, los procesos, en definitiva, que permiten el desarrollo nacional. En cuanto a me gustaría preguntarte, digo, en cuanto a lo que es la integración regional, nosotros y nosotras vimos que durante el gobierno de Evo Morales, digo, se fortaleció la integración regional, se buscó, digo, Bolivia tuvo un rol muy activo en lo que fue el ALBA, en lo que fue el Mercosur, en lo que fue la UNASUR. Digo, entendiendo esto, como decíamos al principio, como la integración de nuestros pueblos, digo, como el mecanismo que nos permite que la revolución, que la liberación sea permanente. Yo creo que eso lo compartíamos los gobiernos de la región en ese momento. Y hoy, sin embargo, luego del golpe de Estado había un viraje en lo que es la integración. Digo, no solo Bolivia se ha ido del ALBA, sino que amenazó con irse de la UNASUR y se empieza a alinear a la OEA, se empieza a alinear al PROSUR, digo, que son los instrumentos, ¿no? Los organismos de integración que permiten la consolidación como decía antes, de los deseos de Estados Unidos en la región. Quería preguntarte cómo es vos, digo, entendiendo todo esto, el futuro de la integración regional. Bueno, creo que tuvimos un momento preponderante, fundamental, con Lula, con Correa, con Chávez, con Kirchner, con Evo, que no se supo materializar. ¿Por qué? Teníamos el último paso de la integración, es la integración económica precisamente. Teníamos ya proyectos de una moneda común del sur, que era el sucre. Y Brasil tuvo un error fundamental ahí porque prefirió el proyecto de los BRICS al proyecto latinoamericano y anuló la iniciativa de la moneda común del sur como era el sucre. Creo que el mundo en plena pandemia, el mundo en plena disputa de las potencias, necesita estos espacios de integración latinoamericana en los cuales podamos consolidarnos como bloque continental, como lo es la Unión Europea, como lo es Estados Unidos, como lo es China, como en su momento también fueron los BRICS, como en su momento son los bloques sur-sur, africanos, asiáticos. Creo que tenemos que empezar a construir verdaderamente, y esto no parte únicamente de la buena intención política. Tuvimos la mejor intención política, el mejor momento político, y no lo pudimos plasmar en estructuras económicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es fundamental esto en función a lo que te decía anteriormente cuando iniciaba esta conversación. Latinoamérica tiene el mayor reservorio de agua dulce del mundo. Latinoamérica tiene el mayor reservorio de biodiversidad del mundo. Latinoamérica tiene el mayor reservorio de litio del mundo. Latinoamérica tiene gran potencial para plantear al mundo pues negociaciones de bloque a bloque, ¿no? En el momento que nosotros podamos consolidarnos de esta forma, realmente podremos plantearle al mundo, y también en beneficio de nuestra propia integración, verdaderos procesos latinoamericanos. Es por eso que nos fragmentan todo el tiempo. Lo que pasa en Brasil no es casual, lo que pasa en Chile tampoco es casual, con Piñera, ¿no? Ahora estaban esperando los compañeros allá chilenos un proceso constituyente, esperemos que se dé. Creo que también el coronavirus ha demostrado eso, ¿no? Que no se puede combatir a ninguna adversidad de forma individual, ni los países de forma individual, ni por supuesto las personas naturales de manera individual. Entonces tenemos que empezar en esta nueva normalidad, consolidar procesos de solidaridad, y el proceso más grande de solidaridad es nuevamente la doctrina de la patria grande, que es fundamental. Totalmente. Totalmente, bueno, creo que queda claro, ¿no? Que en este contexto incluso, digo, nadie se salva solo o sola, como dijo el presidente Alberto Fernández, digo, que el fortalecimiento de la solidaridad, la cooperación regional, digo, en vistas de constituir este bloque que permita contrariar las políticas hegemónicas es completamente, sumamente importante y necesario. Y yendo un poco más, Gabo, a lo que es las alianzas extrarregionales, ¿no? Vemos que también durante el gobierno de Evo Morales se buscó diversificar, si se quiere, las alianzas extrarregionales, ¿no? El relacionamiento con múltiples países del escenario internacional, corriéndose un poco de ese lineamiento incondicional, ¿no? Que los países de América Latina parece que tenemos que tener con Estados Unidos.
Y ahí llama profundamente la atención, digo, la alianza estratégica que se desarrolló el año pasado junto con China, digo, donde entre otras cosas se estableció fortalecer la cooperación en el marco de la Ruta de la Seda, fortalecer proyectos de inversión en infraestructura, fortalecer el intercambio cultural, ¿no? Y también, digo, y algo que llamaba mucho la atención era, por un lado, digo, esto de el aunar esfuerzos, ¿no?, entre Bolivia y China, entre la Bolivia de Evo Morales y la China de Xi Jinping, para presentar en el escenario internacional, en los foros internacionales, en Naciones Unidas, digo, plantear otra cosa, ¿no? Como correrse un poco del eje de esa política hegemónica de Estados Unidos y empezar a buscar, ¿no?, el desarrollo y la consolidación de un multipolarismo. Y acá lo que quiero preguntarte son dos cosas. Por un lado, ¿qué ha guiado esa política exterior de Evo Morales en ese momento? Digo, la búsqueda de un mayor multipolarismo y de la diversificación de las alianzas extrarregionales. Y por otro lado, digo, vemos hoy que hay un viraje total en la Cancillería del gobierno de facto, de alineamiento incondicional a Estados Unidos, y en este caso quiero preguntarte a quiénes favorece este viraje, ¿no?, en la política exterior. Creo que la vertiente ideológica que ha guiado el devenir de la diplomacia de los pueblos encabezada por Bolivia ha sido fundamentalmente el antiimperialismo. Evo Morales ha vivido en carne propia la represión militar de funcionarios de la DEA en la zona del trópico de Cochabamba, del Chapare, precisamente. Entonces, desde que era líder sindical, él ha visto la brutalidad de la injerencia norteamericana en Bolivia. Es por eso que creo que la ideología desde el principio hasta el final del proceso boliviano ha sido el antiimperialismo. Un antiimperialismo que ha llegado a ser ridiculizado incluso, ¿no? Decían, el Evo ya le va a echar la culpa al imperio de todo lo que pasa. Pero precisamente esa doctrina ha sido la que ha empujado a desarrollar una diplomacia de los pueblos. Creo que nos hemos quedado cortos incluso, lo hemos puesto simplemente como mención, lo que es diplomacia de los pueblos, pero muy pocos teóricos se han dedicado a desarrollar lo que verdaderamente es la diplomacia de los pueblos, que incorpora actores de la diplomacia más allá de los estrictamente oficiales, ¿no? Hay que desarrollar todavía muchísimo lo que es la diplomacia de los pueblos. Por otro lado, lo vuelvo a decir, China ha sido imperio 1000 años y está volviendo a ser imperio. En este marco de decadencia de Estados Unidos, ya dejó de ser imperio, solamente ha sido imperio 100 años, tenemos que empezar a pararnos con China de tú a tú como socios, pero esto parte de esta fortaleza regional. Es por eso que siempre nos han tratado de dividir, ¿no? En lo que tú hacías referencia a la OEA es fundamental porque la OEA históricamente ha sido el brazo, el Ministerio de Colonias norteamericano. Y nosotros ingenuamente, en la última fase de nuestro proceso del 2019, pusimos toda la confianza en un informe técnico de la OEA que nunca se dio. Entonces, ¿en qué cabeza entra? Y esto hay que ser bastante críticos, darle un fusil a tu peor enemigo, digamos, ¿no? La OEA sí tiene procesos interesantes en el marco de los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, que ahora nos está ayudando en torno a la masacre de Sacaba, la masacre de Sencata, pronunciándose y demás, pero el brazo político es pues precisamente el de sumergir a la región en los lineamientos norteamericanos. Entonces, también en ese entendido, creo que estas relaciones que hemos construido con Irán, con China, durante el proceso denominado proceso de cambio boliviano, tenían pues este viraje. Recuerda también, Agustina, que nosotros hemos sido miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con Sacha Llorenti, donde se han planteado interesantes cosas desde esta visión multipolar, desde esta visión de la diplomacia de los pueblos, ¿no? Entonces, construir eso es pues ser antihegemónico. Y por esta posición antihegemónica es que nos han caído con todo. Han dicho, Bolivia, el niño malcriado de la región, pues les vamos a caer con todo. Y este golpe no se ha gestado en 2 años, no se ha gestado en 1 año, se ha gestado desde el 2014, ¿no? Y nosotros hemos cometido error tras error. Después de haber ganado las elecciones en 2014, hacemos un referéndum en el 2016 pidiéndole a la gente que nos vuelva a reelegir el 2019, nos vuelva a habilitar para participar en las elecciones del 2019. ¿En qué cabeza entra? O sea, bueno, múltiples errores que se han cometido, que se realizan en el marco de la autocrítica, acá dentro del movimiento al socialismo,
pero sin duda hemos cometido errores y de esos errores se han aprovechado las potencias imperiales para dividirnos aún más. Ahora el viraje que tiene la Cancillería boliviana está precisamente enfocada en este lineamiento de un agente de Estados Unidos incrustado durante muchos años en Bolivia, que es precisamente Eric Foronda. Eric Foronda, como te dije anteriormente, maneja los hilos de la diplomacia boliviana y se está alineando al caballo perdedor, a ese neoliberalismo, a ese capitalismo, a ese modelo norteamericano que ya está en decadencia y está mostrando su mayor decadencia precisamente ahora lo que está pasando en Estados Unidos, las declaraciones de Trump, el posicionamiento enclenque de Estados Unidos en la región, pero es todavía mucho más peligroso un modelo que se está agotando y que sabe que está en decadencia porque se aferra con todo y destroza absolutamente todo a su paso, ¿no? En ese proceso de destrucción. ¿Qué tal, Denis, Bruno? Un placer estar con ustedes y compartir, ¿no? En uno de mis medios favoritos para la información latinoamericana, como es El Ciudadano de Chile. Así que feliz de estar con ustedes y pues compartiendo lo que acontece acá en el Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias, Gabriel. Mira, para iniciar esta conversación te quería preguntar si algo personal, si para el momento del golpe de Estado y los días posteriores a este en Bolivia, ¿sentiste miedo por tu vida? Y si es que el día de hoy, ¿cómo es la situación para los masistas? ¿Se sienten perseguidos? ¿Está en riesgo su integridad física? Por favor, si nos puedes contar. Sí, bueno, hubo una construcción previa, social, por supuesto, mucho antes del golpe, ¿no? Previa al golpe de Estado en Bolivia, una construcción de un sentido común. Me atrevería a decir un sentido común fascistoide que estigmatizaba a los simpatizantes del movimiento al socialismo. Esta denominada revolución pitita fue la que en determinado momento estigmatizó a los militantes del movimiento al socialismo. Todo aquel que pensaba afín al movimiento al socialismo era perseguido, era atacado en las redes sociales, era insultado, en las calles también era como una mala palabra decir eres del MAS, digamos. Se construyó previamente al golpe de Estado esto y por supuesto en noviembre se naturalizó mucho más, pero también se reforzó con los aparatos coercitivos y coactivos del Estado, porque Yanine Áñez asume la presidencia de Bolivia, pero en la ciudad de La Paz, donde estoy viviendo actualmente, donde se gestó el golpe de Estado, habían aviones militares, helicópteros militares, tanques de guerra, tanquetas militares circulando en las calles. Estoy pasando una maestría en comunicación y un compañero precisamente de esa maestría que después asumió un cargo en este gobierno de facto, me dijo, oye Gabo, por favor cuídate mucho que tu nombre esté en una lista de inteligencia de la policía e inteligencia de los militares porque están persiguiendo gente, ¿no? Entonces, mucho antes del golpe incluso ya tenían listas, circulaban listas en las que decían, llamamos a los jóvenes del movimiento al socialismo a arrepentirse, llamamos a los jóvenes del movimiento al socialismo a dejar este gobierno, dejarlo a Evo Morales, dejarlo a Álvaro García Linera, que reflexionen, y circulaban en las redes sociales nombres, listas con nuestros nombres, ¿no? O sea, ya nos tenían mapeados, ya tenían especificados quiénes eran los militantes, los activistas más activos del movimiento al socialismo, y pues durante el golpe de Estado fue mucho peor, ¿no? Actualmente creo que todavía se vive, tampoco es como te lo cuentan desde Argentina, mucha gente que se ha exiliado, muchos otros se han autoexiliado, ni siquiera los están persiguiendo y se han exiliado, pero bueno, y te cuentan como una situación casi catastrófica de que los militares entran a tu casa y te persiguen y te buscan. No estamos viviendo todavía ese punto, pero sí existe una censura al pensamiento crítico, ¿no? Sí existe una persecución y un linchamiento mediático y digital, como se ha demostrado con los periodistas que... Gabriel, ¿hay medios de comunicación que fueron expulsados de Bolivia cuando asume esta persona dictatorial? Sí. Mira, el primer día que asume Yanine Áñez al día siguiente posiciona como ministro de gobierno a este personaje nefasto para Bolivia que se llama Arturo Murillo Prijic. Él es ministro de gobierno. Este señor dice, yo voy a cazar a los masistas.
Con esas palabras se refirió textual: yo voy a cazar a los masistas. Inmediatamente le secundó en estas declaraciones la ministra de ese entonces de Comunicación, a propósito de un Ministerio de Comunicación que ya no existe más, que ayer lo han suprimido y se ha vuelto simplemente una dependencia del Ministerio de la Presidencia, pero bueno, cierro ese paréntesis. Y la ministra de Comunicación de ese entonces, Roxana Lizárraga, amenazó a los periodistas latinoamericanos, a los periodistas nacionales e internacionales, y les dijo: cualquiera de ustedes que cometa actos de sedición con la información que estén circulando, que quieran comunicar, va a ser encarcelado. Es por ello que periodistas argentinos, por ejemplo, tuvieron que escapar a su embajada para posteriormente irse a su país. Periodistas brasileños lo propio, periodistas latinoamericanos, periodistas europeos, de medios anglosajones, fueron gasificados por la propia policía. Entonces sí se vivió eso. Recientemente nomás el periodista de Gigavisión, Junior Arias, tuvo que cancelar su transmisión porque dijo: mi vida corre peligro por develar los actos de corrupción en el gobierno de Yanine Áñez. Estoy siendo perseguido y pues voy a dejar por un tiempo esto porque no tengo las garantías personales para realizar mi trabajo periodístico. A ese nivel estamos. Y como te decía, el día de ayer nomás el gobierno de facto de Yanine Áñez suprimió, eliminó el Ministerio de Comunicación, ya que en un régimen, en una dictadura, pues no se necesita la comunicación. Le es una piedra en el zapato, ¿no? Entonces, es lo que pasa acá en Bolivia. Estaba bajando la gente, las víctimas, heridos y también familiares de los fallecidos de la masacre de Sencata, con ataúdes, cargando ataúdes. Esto ha repercutido en imágenes internacionales, medios internacionales y demás, y la policía ha reprimido gasificando a esta marcha fúnebre. Entonces, no hay respeto ni a los vivos ni a los muertos. Es algo grotesco que acontece acá en Bolivia y que el mundo lo tiene que saber, porque vivimos en un cerco mediático que poco a poco se está quebrando, pero que ha llegado a naturalizar el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Estos medios hegemónicos afines al régimen que simplemente lo naturalizan o lo blindan. Es algo grotesco y pues ahora no sé qué harán sin el Ministerio de Comunicación, pero han reforzado esa vertiente de tener un Ministerio de Comunicación simplemente como dependencia del Ministerio de Presidencia, que sería un control político mucho más estricto, ¿no? Suprimiendo, por supuesto, todas las libertades inherentes a los derechos de la libertad de expresión, a la libertad de prensa, libertad de pensamiento. A veces a Carlos Mesa se lo trata de apartar de esta triada de los golpistas bolivianos, pero está en la misma bolsa, ¿no? Que ha gestado todo esto e encumbrado a esta figurita que es Yanine Áñez, manejada por atrás por otros intereses, que está pues realizando esta clase de barbaridades en el país. No, es totalmente grave todo lo que señala Gabriel. O sea, los ojos de la humanidad hoy día tienen que estar con Bolivia, tiene que haber solidaridad internacional. Como te has señalado, la violación a los derechos humanos han estado a la orden del día, lo mismo que sucede en Chile. Y te quería consultar, ¿qué fue del general militar que traicionó al presidente Evo Morales finalmente y que dio el golpe de Estado? ¿En qué posición está él? ¿Es cercano a Áñez? ¿No es cercano a Áñez? Calimán te refieres, ¿no? O hay dos, sí. Tantos militares golpistas que hay que, bueno, el señor Calimán es el general que le puso la banda presidencial a Yanine Áñez. Y todavía los medios hegemónicos de comunicación se dieron el lujo de llamarla presidenta constitucional. Cuando un militar te pone la banda presidencial y los medios de tu país llaman presidenta constitucional, imagínate lo que es eso. Este señor terminó escapando. No sé, la última información que se tenía era que terminó escapando a Miami. Está viviendo tranquilamente en Estados Unidos, tiene propiedades ahí. Después los militares recientemente nomás, hace menos de un mes, conminaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el único órgano que queda de la ya tan golpeada democracia boliviana, ya que representa la composición legislativa de las elecciones del 2014, en las cuales es mayoritariamente favorable para el movimiento al socialismo, ¿no? El movimiento al socialismo tiene una composición mayoritaria. Militares bolivianos terminaron amenazando a un órgano legislativo democrático, ¿no? Diciéndoles: si ustedes no aprueban las listas de ascensos militares, nosotros vamos a tener que tomar medidas. Es una amenaza directa por parte de los militares. Entonces, están jugando a ello.
Es más, estos militares ingresaron a dependencias del órgano legislativo plurinacional con un informe de campaña, con un informe bélico militar, y los militares tienen acá en el brazo la bandera de Bolivia y la bandera huipala, que también es constitucionalmente una bandera nacional. Entraron simplemente con la bandera rojo, amarillo y verde. Omitieron un símbolo patrio que es la huipala, que representa precisamente toda la ideología indianista, indigenista, y esta bandera de los pueblos de la Via Yala, ¿no? Constitucionalmente reconocida y es una bandera oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, esta es la suerte que está pasando Bolivia con los militares. Hace unas semanas atrás se tenía todavía el temor acá en Bolivia de que los militares tomaran el control del Ejecutivo, esto en una jugada política más de Yanine Áñez y de toda la gente de la embajada norteamericana, Eric Foronda y todos los que le asesoran, porque todavía se daban los fines de semana grandes cacerolazos y grandes petardazos en Bolivia, ¿no? A pesar de estar en cuarentena, la gente se manifestaba con petardos y se manifestaba con cacerolas en contra del nepotismo, la corrupción, la mala administración sanitaria en torno al coronavirus. Y una de las jugadas que se estaban barajando en las posibilidades de Yanine Áñez eran precisamente la de una intervención militar, y ahí sí se hubieran suprimido todos los derechos que ahora los están, por supuesto, atentando, pero lo hacen con cierto disimulo, ¿no? Con cierto juego de cintura. Con los militares hubiera sido rígido y duro, y ahí sí se hubieran entrado a las casas, hubieran violado todas las libertades, derecho a la propiedad, o sea, ni siquiera considerar pues los derechos humanos más fundamentales, que ahora los están pisoteando, sí, pero con cierto disimulo ante la comunidad internacional, con cierto disimulo hacia los medios, ¿no? En un gobierno